Luego, continuando con la última parte de elementos y desencadenamiento del trabajo de parto, vamos a hablar del motor del trabajo de parto, que es el útero. Y vamos a entrar con lo que es la fisiología de la contracción uterina. Entonces, tenemos que el útero es un órgano muscular constituido por fibras musculares lisas que tiene una característica especial. Van a estar constituidas en forma de espiral y van a ir siguiendo un plano inclinado que va a permitir que la contracción uterina se pueda transmitir desde el fondo uterino hacia el segmento uterino y posteriormente al cérvix. Y algo que es bien importante es que a partir de la semana 30 del embarazo va a aumentar el tono de las fibras musculares a nivel del fondo uterino. Cuando ustedes vean un útero van a ver que en la parte del fondo es sumamente grueso, a diferencia del segmento uterino o el cérvix, donde suelen ser muy delgados y pueden ser tan delgados que es las partes del útero donde se puede romper. Entonces, a partir de la semana 30 va a aumentar el tono del fondo uterino y va a provocar una mayor fuerza de contracción en el fondo respecto al fondo uterino, provocando que la contracción sea mayor en el fondo y de esa manera irse transmitiendo verticalmente e inferiormente hacia el segmento uterino y el cérvix. Luego, para saber cómo es una contracción uterina, tenemos que saber cómo está constituida la fibra muscular. La fibra muscular lisa va a estar constituida por filamentos gruesos que van a contener en su interior miocina y la presencia de filamentos finos que van a estar compuestos por lactina. Y podemos ver en la imagen cómo es un filamento grueso de miocina. Va a tener dos cadenas pesadas que van a tener una cabeza y en cada cabeza va a tener dos cadenas ligeras, siendo así dos cadenas pesadas y cuatro cadenas ligeras. Entonces, ¿qué es necesario para que se produzca una contracción uterina? Primero debe haber una interacción de la cadena pesada con la actina, constituyendo el complejo actina-miocina. Y este se va a dar mediante la incorporación de fósforo a la cadena ligera por la sinasa de miocina de cadena ligera, que esta va a ser activada por el calcio. Y mediante hidrólisis del ATP se va a obtener energía necesaria para producir la contracción. Y aquí es como podemos ver, los rectangulitos son la parte de la contracción, entonces se va a formar el complejo primero de calcio más calmodulina y esta a su vez va a activar la sinasa de la cadena ligera de miocina que va a incorporar un ion de fósforo provocando un complejo actina-miocina fosforilado y de esa manera una contracción uterina. En cambio, del lado derecho de la imagen, mediante circulitos, tenemos la relajación y podemos ver cómo la fosfatasa de la cadena ligera de miocina va a evitar que se fosforile la, va a evitar que se fosforile y de esa manera que no se pueda formar el complejo actina-miocina y de esa manera provocar la relajación. De hecho, en el inferior de la imagen podemos ver cómo está el complejo actina-miocina, se activa la fosfatasa de cadena ligera de miocina, se pierde el fosfato o el fósforo y se da una relajación. Es bien importante saber que los niveles de calcio van a permitir una mayor o menor interacción del complejo actina-miocina y que el calcio intracelular debe aumentar al menos 10 veces para completar una contracción. Es por eso que la oxitocina y las prostaglandinas se encargan de introducir calcio para aumentar el calcio intracelular y provocar una contracción uterina. Y también tenemos que el aumento del calcio intracelular va a depender del calcio extracelular por los siguientes mecanismos. El primero por una difusión pasiva, desde el espacio extracelular al intracelular por despolarización de la membrana celular. Aquí, por ejemplo, actuaría el nifedipino bloqueando la entrada de calcio al útero y de esa manera disminuyendo la contracción uterina y provocando una relajación en la fibra muscular. También hay activación de receptores específicos intracelulares
que permiten el paso del calcio al interior secundario a la institución de fibra muscular. Así también como va a haber liberación del calcio del retículo endoplásmico, secundaria a la activación de fosfolipasa C, al inositol trifosfato y al diacilglicerol. Algo que es bien importante es que la contracción uterina no debe ser permanente y siempre debe ser seguida de una fase de relajación. Y se logra mediante la reducción del calcio intracelular. ¿Y cómo se va a lograr esta reducción? Pues muy sencillo. Va a haber bombas de otros iones, los más importantes de magnesio y de sodio, que sin necesidad de consumo energético van a producir una relajación uterina. Por eso, en pacientes que tengan eclampsia o vayan a tener partos menores de 32 semanas donde se requiera neuroprotección materna o neuroprotección fetal, el útero puede caer en una hipotonía por el sulfato de magnesio, ya que va a sacar el calcio intracelular y no va a permitir una adecuada contracción uterina. La relajación también es secundaria a la desactivación del AMP cíclico y la proteína G, desfosforilando la cadena de actina e interrumpiendo el complejo actina-miosina. Y otra hormona que es importante o que se menciona es la relaxina, que puede inducir el AMP cíclico relajando la fibra muscular lisa. Y en esta imagen es prácticamente un resumen de toda la contracción uterina. Los rectangulitos son sustancias que van a provocar una contracción uterina y los óvalos o circulitos son sustancias que van a producir una relajación uterina. Entonces, tenemos que, por ejemplo, las fenotiacidas van a bloquear la calmodulina y de esa manera no se va a poder formar el primer complejo de calcio-calmodulina. Y continuando la cascada de contracción, una vez que se forma el complejo de calcio-calmodulina, se va a activar la sinasa de la cadena ligera de miosina. Y podemos ver cómo los estrógenos que aumentan al final del trabajo de parto o al final del embarazo van a formar más complejos de actina y miosina, y una vez que actúe la sinasa de la cadena ligera de miosina, se va a fosforilar formando el complejo actino-miosina fosforilada y va a dar una contracción uterina, que después mediante la fosfatasa de la cadena ligera de miosina se va a llevar a la relajación. Y del lado derecho de la imagen tenemos prácticamente todos los mecanismos de uteroinhibición que bloquean las contracciones uterinas. Por ejemplo, la indometacina va a bloquear la entrada de las prostaglandinas y de esa manera va a disminuir el calcio intracelular. Del mismo modo que la tosiban va a bloquear los receptores directos de la oxitocina y va a inhibir la entrada de calcio intracelular. Más abajo tenemos los beta-adrenérgicos que van a bloquear los receptores beta y de esa manera van a evitar la formación del AMP cíclico necesario para la fosforilación del complejo actina-miosina. De la misma manera como podemos ver como el magnesio va a bloquear el calcio intracelular o va a ser un competitivo del calcio intracelular y de esa manera va a impedir que se forme el complejo calcio-calmodulina y se active la sinasa de cadena ligera de miosina. Otros elementos que podemos ver que aumentan la contracción uterina puede ser la acetilcolina, la noradrenalina. Y por último nos faltaría mencionar que hay bloqueadores de canales de calcio como el nifedipino que van a bloquear los canales de calcio que no son dependientes de energía. Y con eso sería todo. Tenemos que recordar que la contracción se inicia a partir de una célula muscular que es el marcapaso y va a provocar una transmisión secundaria a los puentes desmosómicos o HAP juntos que fueron formados por los estrógenos
y va a formar uniones con otras células musculares. Y de esa manera la contracción uterina va a ir del fondo al segmento uterino y al cérvix.